Capítulo 11. Bandas teocráticas. P. Por favor, cuénteme más acerca de los teócratas, y cómo operan. Por ejemplo, ¿quiénes fueron y cuándo vivieron en la tierra? Reverendo. Muchos notorios tiranos, conquistadores, líderes religiosos malvados, magos negros y criminales se han convertido en teócratas después de su muerte física, pero también algunas personas que la historia ha llamado santos o genios benignos. El poder corrompe, y el prospecto de lograr la inmortalidad corrompe incluso más. Mucha gente con almas altamente desarrolladas, cuyas vidas terrestres fueron vividas bastante éticamente, optaron volverse teócratas después de su muerte física. Esto ha sido especialmente verdad de gente que eran devotos religiosos, luego, después de su muerte física, descubrieron la horrible verdad acerca de sus dioses. Si eran demasiado poderosos para que los teócratas los esclavizan y devoraran, algunos devolvieron miembros del colegio invisible y lucharon contra la teocracia, pero otros se volvieron ellos mismos teócratas. La tentación se muy fuerte, porque los teócratas, como una casta, han gobernado la tierra y su plano astral a través de la mayor parte de la historia humana. Por ejemplo, la mayoría de los papas medievales y otros líderes religiosos, notorios por ser cínicos y hambrientos de poder, son ahora teócratas. Por lo tanto, muchos famosos líderes ocultos, desde Cagliostro hasta Aleister Crowley. P. He aprendido mucho de los escritos de Crowley y de los miembros de las organizaciones ocultas que él fundó o influenció, pero yo siempre sentí una profunda repulsión emocional por él. Reverendo. Mientras estuvo vivo, Crowley era muy similar a un agente doble en espionaje. A veces nos ayudaba en nuestras batallas en contra de los teócratas, pero otras veces él trabajaba con ellos. Por supuesto, nosotros siempre estuvimos conscientes que, sin importar de qué lado estaba él, sus únicas lealtades reales eran para sí mismo. Este tipo de egoísmo es una especie de personalidad típica teocrática, y comprueba que Crowley había sido un espíritu teocrático entre sus vidas, muchas veces antes. Ahora, él está trabajando con diversos teócratas de corriente ocultista, tratando de convertir algunos de los grupos ocultos que ha fundado, en cultos basados en rendirle culto a él. Él hablaba frecuentemente acerca de esto durante su vida, y ahora está en una posición para ponerlo en práctica. P. Esto hace que la guerra en el cielo suene más como los aliados en contra de los nazis que las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Reverendo. Todo eso es solamente política. Ambos lados están trabajando en sus propios intereses. Lo importante es que el autointerés del colegio invisible y aquel de la gente viva es el mismo. Reconocemos que somos parte de la misma raza humana como usted. Los teócratas están tratando de volverse literalmente superhumanos. P. ¿Está usted, entonces, suponiendo, que la meta tradicional de tantos ocultistas, aquella de volverse o fusionarse con un ser similar a un dios, es mala? Que tratando de hacer esto convierte a la gente en espíritus teocráticos que literalmente comen almas. Reverendo. Esta pregunta no tiene una respuesta de sí o no, y antes de que podamos responderla, debemos darle mucha más información de fondo. La pregunta no es realmente asunto de moralidad tanto como de tratar realistamente con la ley natural. Por ejemplo, es una seria violación de la ley natural que un alma astral desencarnada tome grandes cantidades de energía drenándola de otro espíritu, porque no hay plantilla para determinar cómo es asimilada la energía, como lo es cuando un alma astral está adjuntada a un cuerpo. En el último caso, el alma somática actúa como plantilla. Cuando el alma somática transmite energía a través del cordón de planta para alimentar al alma astral, las pulsaciones de energía están organizadas en patrones que mantienen el crecimiento de tejidos astrales en el equilibrio adecuado. En contraste, cuando los teócratas absorben energía de otros espíritus, no hay tal plantilla, por lo que el patrón de crecimiento es aleatorio y pudiera poner fuera de equilibrio el funcionamiento del alma astral. Porque tales desbalances en el sistema nervioso astral pueden causar pensamientos y conductas irracionales, la mayor parte de teócratas padecen de locura. Y mientras más grandes y viejos sean, muy a menudo más locos son. Muchos teócratas hacen cosas irracionales y autodestructivas, y la mayoría de ellos eventualmente llegan a ser tan dementes que otros teócratas los destruyen. P. Esto significa que los teócratas realmente no son inmortales. Reverendo. La mayoría de ellos no lo son. Tienen el potencial de serlo, pero solo controlando apropiadamente las energías que asimilan, y pocos de ellos tienen el conocimiento para hacer esto.
Hay algunos teócratas grandes, viejos y estables en el plano astral, los que parecen tener este conocimiento, pero estos no causan muchos problemas. Ellos se alimentan robando espíritus de otros teócratas, y no trabajan directamente con gente viva, por lo que no nos preocupamos mucho por ellos. Son los jóvenes teócratas que causan los mayores problemas, tanto para el colegio invisible como para la gente viva. P. ¿Por qué los teócratas mantienen pandillas de espíritus seguidores, y cómo son estas pandillas? Reverendo. Los teócratas esclavizan a otros espíritus para que les proporcionen energía psíquica, como esclavos o empleados en la tierra para que les proporcionen el trabajo físico. Las pandillas teocráticas individuales pueden ser compuestas de un par de docenas de espíritus hasta varios miles, con el promedio de unos pocos cientos. Las pinturas y poemas que describen un cielo conteniendo millones de almas son inexactas. Las actividades diarias de una pandilla teocrática fundamentalista organizada como el Paraíso, son similares a un servicio religioso como lo sostienen tales sectas en la tierra, excepto que ellos siguen en esto perpetuamente. El teócrata a cargo se hace pasar por el Señor Dios Jehová, y los teócratas subordinados se hacen pasar por Cristo, varios ángeles y apóstoles, y así. Dios cita los mismos pasajes bíblicos y predica los mismos sermones como los predicadores en la misma secta hacen en la tierra, y la congregación se une en cánticos de los mismos himnos. Los fundamentalistas desencarnados en el cielo se dan cuenta de que todavía tienen que confesar sus pecados y recibir el divino perdón, porque todavía son capaces de tener pensamientos rebeldes e impuros. Por supuesto, ellos están en constante y directo contacto telepático con su Dios, el proceso es simple y automático. Los cristianos en el cielo son mantenidos en un perpetuo estado de éxtasis religioso, el cual activa sus poderes psíquicos bajo el control de su Dios. Los líderes teocráticos de la pandilla, entonces canalizan esta energía psíquica colectiva para llevar a cabo cualquier función que consideren necesario. La mayor parte de actividades tienen que ver con la supervivencia de la pandilla, y especialmente del dictador teocrático posando como Dios. La pandilla recluta nuevos miembros entre los recién fallecidos, roba almas de otras pandillas, lucha para evitar que los espíritus como nosotros liberen a miembros de la pandilla, y así sucesivamente. P. Todavía no tengo una idea clara de cómo las pandillas teocráticas en el plano astral se relacionan con gente viva. P. Cada pandilla teocrática debe tener una relación de trabajo con un grupo de gente viva, a menudo una congregación religiosa. Grupos políticos y ocultos son también usados, y ahora cada vez más pandillas teocráticas están controlando a grupos de gente cuyo interés en común es la música popular, los deportes o algo más centrado alrededor de los medios de comunicación. Tradicionalmente, la mayoría de teócratas se mantienen alrededor de lugares de cultos, pero ahora usted los puede encontrar casi en cualquier lugar donde se reúnen multitudes. P. Por favor, acláreme esto. Usted habla acerca de espíritus en el plano astral como si fuese un lugar, pero también dice, se mantienen alrededor de lugares de cultos. ¿Dónde está el plano astral? ¿Está en la Tierra, en otra dimensión o qué? Reverendo. El plano astral es una condición, no un lugar. Un espíritu, es decir, un alma astral en el plano astral está en condiciones de no estar vinculado a la materia física a través del cordón de plata. El plano Tierra es la superficie del planeta Tierra como usted lo percibe con sus sentidos físicos. El plano astral es ese mismo lugar que percibimos con nuestros sentidos psíquicos. Nosotros y los teócratas y todos los espíritus viven en el mismo mundo donde usted vive. Los espíritus están presentes a su alrededor todo el tiempo, y si usted entra en el estado adecuado de conciencia para poner sus sentidos psíquicos bajo control consciente, usted puede percibirlos directamente. P. Esto tiene más sentido que cualquier otra cosa que he escuchado acerca del plano astral. Sin embargo, usted, y prácticamente cada otro espíritu desencarnado con el que me he comunicado telepáticamente o he visto citado en la literatura todavía usan el término plano astral como si fuese un lugar. Usted hace afirmaciones como cuando el alma se separa del cuerpo y llega al plano astral. ¿Por qué hacen esto? Reverendo. Es solamente un convenio verbal, pero continuamos usándolo para mantener nuestras comunicaciones con la gente viva consistentes con aquellas de otros espíritus. Ustedes hacen lo mismo cuando utilizan modismos ilógicos y otras estructuras gramaticales simplemente para que se ajusten al uso común. P. Tiene razón. Para regresar, entonces, a los teócratas, cada congregación religiosa tiene su propio Dios individual.
Reverendo. Sí, aunque hay también jerarquías de teócratas en el plano astral que funcionan bastante parecido a las jerarquías políticas en la Tierra. P. Esto significa que cada congregación cristiana tiene a un teócrata que afirma ser un ángel o un santo o algo a cargo de ello, con algún equivalente teocrático del Papa allí afuera, por alguna parte, afirmando ser el mismo Señor Dios Jehová. Reverendo. Esto es más o menos corrector, pero la realidad no es tan sencilla. Hay muchos de estos Jehová, miles de ellos. Los teócratas que se comunican telepáticamente con todos los individuos cristianos cuando ellos oran también se llaman a ellos mismos Dios o Cristo o el Espíritu Santo, porque es lo que los creyentes esperan, pero también afirman ser ángeles o santos o demonios cuando esto parece apropiado. P. ¿Cómo están organizados los teócratas cristianos según sectas o geográficamente o cómo? Reverendo. Ambas. La estructura es muy compleja y está cambiando constantemente al luchar los teócratas entre ellos. El contenido intelectual del dogma cristiano entre los creyentes vivos es un factor en esto, así como la estructura de la personalidad religiosa utiliza el control mental religioso para programar las mentes de los creyentes vivos, y la manera en que estos están organizados como estructura política en el plano astral. Sin embargo, la estructura de las bandas teocráticas en el plano astral es incluso más importante. Hay diversas clases de espíritus que usted podría incluir bajo el título general de teócratas. Los teócratas de alto nivel son gobernantes que afirman ser dioses o importantes siervos de dioses, ángeles y parecidos, y todos estos tienen bandas de subordinados o sirvientes trabajando bajo sus órdenes. Ellos controlan a estos espíritus subordinados por medios psíquicos directos, algo como hipnotismo o por persuasión o intimidación. P. Esto se escucha bastante parecido a ciertas clases de estructuras políticas en la Tierra, tanto en gobiernos como en iglesias. Considero que los teócratas dentro de cada banda tienen una estructura ascendente de poder, con una especie de dictador jugando a ser Dios por encima, y otras clases de teócratas bajo ellos con diferentes grados de poder y privilegios. Y la clase más baja en la parte inferior es como ganado, comido por el resto, correcto. Reverendo. Es una estructura muy complicada, y varía mucho de pandilla a pandilla. Por ejemplo, hay cristianos muertos que piensan que están en el cielo, sentados alrededor del trono de Jehová eternamente cantando sus alabanzas, cuando realmente solamente son sus esclavos y posiblemente también su alimento. Ahora usted entiende el significado real de la Santa Comunión. Como es practicado en el cielo, no hay nada más impío. P. Siempre he sido rebelde al canibalismo simbólico en el ritual eucarístico, y he escuchado mucho a otra gente decir lo mismo. Hay una terrible ironía en los cristianos comiendo el cuerpo de su Dios durante la vida, para luego revertir el proceso después de la muerte. No solo es divertido, porque en el cielo, el canibalismo ya no es simbólico. Es real. Reverendo. Sí. Y no solo son los teócratas de alto nivel quienes participan. A todos los miembros de un bando teocrático se les ofrece la hostia, que es un miembro rebelde o degenerado. No todas las almas que entran al cielo pueden sobrevivir incluso a través de la obscena práctica de alimentarse de otros espíritus. Muchas almas simplemente no están lo suficientemente desarrolladas para sobrevivir mucho tiempo, incluso cuando se nutren dentro de un bando teocrático, a pesar de que sobrevivirían si reencarnaran. P. Hay también bandos teocráticos organizados en una versión del infierno cristiano, con el jefe teócrata afirmando ser Satanás y varios subordinados afirmando ser demonios. Reverendo. Sí. Algunas personas que deliberadamente se vuelven satánicos en la tierra sostienen posiciones de poder en el infierno después de que mueren físicamente, y las clases más bajas están compuestas de cristianos que creyeron en la mitología básica pero tenían muy poca confianza en sí mismos para creerse salvados. Una principal ironía acerca del infierno cristiano es que los individuos creyentes usualmente no tienen mucho poder sobre si van al cielo o al infierno. Esto es determinado más por cuál bando de teócratas en particular llega a ellos cuando están en el proceso de morir. Todos, excepto los creyentes más devotos, tienen las suficientes dudas de sí mismos acerca de la fortaleza de su fe y la certeza de su salvación, y así, los satanistas teócratas pueden obtener el control de ellos mientras están muriendo y los conducen al infierno. Sin embargo, un bando teocrático organizado como el cielo, paraíso, es más estable y más fácil de controlar que uno organizado como infierno, por lo que los cielos son más comunes. No hay otra importante diferencia entre los dos,
De todas formas, ambas son solamente instituciones políticas que funcionan para servir los intereses de los teócratas. Las mitologías musulmanas, hindús y budistas también describen una variedad de estados después de la vida que se asemejan al cielo cristiano o al infierno. Estas son también instituciones teocráticas diseñadas para aprisionar las almas de creyentes después de la muerte. Al declinar las creencias fanáticas en las religiones organizadas en la era moderna, los teócratas han incluso ideado formas para persuadir a ateos y agnósticos a unirse a los bandos teocráticos después de la muerte. Lo más común es simplemente invitarlos a unirse a lo que parece ser una comunidad de espíritus que incluye algunos de sus parientes o amigos previamente fallecidos, o alguna persona famosa que ellos admiran grandemente. P. Esto significa que hay un cielo de rock and roll presidido por teócratas que afirman ser las sombras de Elvis Presley, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, etc. Reverendo. No solo hay uno, sino muchos de ellos, y el número es más grande cada año. También hay cielos cuyos dioses afirman ser políticos, estrellas de cine, escritores y científicos, o incluso caracteres de ficción. Sin embargo, nos gustaría retardar un poco una discusión detallada de esto hasta más adelante. Es más fácil describir la naturaleza de la teocracia usando la infraestructura religiosa que ha sido tradicional a través de casi toda la historia humana. Una vez hayamos hecho esto, describiremos cómo los teócratas han cambiado sus métodos por la tecnología moderna y otros factores, y lo que pretenden hacer en el futuro. Por ahora, continuaremos describiendo la estructura tradicional política de los bandos teocráticos en el plano astral, especialmente aquellos organizados a parecerse al cielo cristiano. La mayor parte de los espíritus de nivel inferior en estos bandos no tienen idea de lo que realmente está pasando, sino que creen genuinamente que la vida después de la vida es exactamente lo que su fe terrenal les enseñó que sería. P. La gente que ha tenido experiencias de punto de muerte a menudo han reportado haberse encontrado con Jesús, ángeles u otras figuras religiosas que los invitaron al cielo, pero estos espíritus encontrados, que afirman ser parientes o amigos fallecidos en incluso más común. ¿Es esto parte del proceso de reclutamiento? Reverendo. Sí. Experiencias cercanas a la muerte representan un principal error por parte de los teócratas, tratando de reclutar gente que están cerca de la muerte pero que realmente no se están muriendo. El cordón de plata se estira mucho, pero no se quiebra, y la mente está en un estado de conciencia muy similar a aquel que ocurre durante el verdadero proceso de la muerte. Los teócratas perciben esto y tratan de reclutar a la persona para su bando, pero no sucede nada, porque el cordón de plata está todavía intacto, y los espíritus desencarnados carecen de los poderes psíquicos para romperlo. Eventualmente, la persona regresa a la conciencia normal y recuerda la experiencia cercana a la muerte. Llamamos a esto un gran error por parte de los teócratas, porque muchas experiencias cercanas al punto de la muerte revelan información acerca de la vida después de la vida que los teócratas quisieran ocultar. A veces, miembros del colegio invisible se presentan durante el encuentro y advierten a la persona que los teócratas son impostores que esclavizan y destruyen almas. Solamente unos pocos recuerdan conscientemente esta advertencia, y luego hablan acerca de ella, pero muchos más se ven tan afectados por ella como para volverse hostiles a los aspectos teocráticos de la religión. P. Recuerdo lecturas de fragmentos de las cuentas de experiencias en puntos cercanos a la muerte que apoyan sus declaraciones. Especialmente, muchas personas que han tenido tales experiencias tienden a evitar asistir a las iglesias y cualquier involucramiento con cualquier clase de dogma religioso tradicional a partir de entonces. Siempre he estado un tanto mistificado por esto, porque parecería lógico que tal experiencia les fortaleciera su fe en la religión, y no que la debilitara. Reverendo. El mayor enemigo de la teocracia es la verdad. Mientras más gente averigua la verdadera naturaleza de la vida después de la vida y otros aspectos de la realidad espiritual, más difícil es para los teócratas engañarlos y esclavizarlos. Esta es la razón por la cual tantas sectas religiosas teocráticas prohíben deliberadamente el contacto mediumnístico con el mundo espiritual. Pero las experiencias cercanas al punto de la muerte son accidentes, no hay mucho que puedan hacer los teócratas para prevenirlas. P. Cuando las personas ven los espíritus de sus parientes muertos esperándolos para recibirlos durante las experiencias cercanas a la muerte, son falsificaciones, así como la de los teócratas pretendiendo ser Jesús, o son esos otros espíritus realmente sus parientes. Reverendo. Muy a menudo lo son. Los bandos teocráticos a menudo contienen muchos miembros de una familia.
Hay varias razones para esto. Frecuentemente, familias enteras pertenecen a la misma congregación eclesiástica y son reclutados, después de la muerte, hacia el bando teocrático que lo controla. Incluso si este no fuese el caso, lazos de afecto familiares son también utilizados para reclutar espíritus después de la muerte. Una de las actividades más importantes de cada bando teocrático es obtener nuevos miembros para reemplazar las almas que el bando devora. Manteniendo una relación con un grupo organizado de gente viva también permite a los teócratas mantener un sistema social y político aquí en la tierra trabajando en sus intereses. Los bandos teocráticos mantienen sus relaciones con los vivos utilizando el control mental religioso, lo cual debería ser descrito en un capítulo por separado. Pongámosle fin a este capítulo señalando que cada una de las ideas en el centro de la doctrina tradicional deística es una mentira. Solo Dios, bajo varios nombres específicos en diferentes sectas, es bueno, las personas son básicamente malas e incapaces de mejorar moralmente por sus propios esfuerzos, esto es una mentira. Solo Dios es naturalmente inmortal, pero la gente puede ganar la inmortalidad haciendo un buen servicio a la deidad. Esto es una mentira. Los seres humanos pueden recibir el perdón por sus pecados y fuerza divina para mejorar sus diversas debilidades, permitiendo que Dios entre en sus corazones, es decir, creando un poderoso vínculo psíquico entre ellos y la deidad. Esto es también una mentira. P. De lo que he aprendido hasta hoy, la mayor mentira de todas es que los dioses adorados por las religiones organizadas son arquetipos de virtud. Nosotros los seres humanos somos lo suficientemente malos, pero los teócratas son, obviamente muchas veces peores que el peor de nosotros. Y no es Satanás quien es el verdadero padre de la mentira. Es Dios. Reverendo. Exactamente. Sin embargo, lo más importante al darnos cuenta de todo este cuerpo de mentiras es que hace más débiles a las personas, y más malas de lo que ya son, incrementando, además, su dependencia en los teócratas, como lo describiremos a continuación.